Japón es conocido por su tecnología, su cultura y sus paisajes. Pero en las sombras, muy lejos de cualquier guía turística, existen criaturas que no solo dan miedo, te siguen, te hablan y muchas veces no te dejan escapar. Hoy vas a conocer 4 de las entidades más aterradoras del folclore japonés. La vengativa Teke Teke, que persigue a quien se cruza con ella. La temida Kuchisake Onna, que oculta un secreto detrás de su máscara. Los engañosos y macabros Kappa. Criaturas que habitan los ríos y nunca actúan por bondad. Y los inquietantes Nopperabo, seres sin rostro que pueden imitar a cualquiera, incluso a la persona que más confías. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple recopilación de cuentos. Son historias que todavía hoy muchos japoneses evitan mencionar por la noche. Historias que según quienes las han vivido, no quieren que las recuerdes, pero tampoco que las ignores. Así que apaga las luces, ajusta tus audífonos, porque estas criaturas no solo viven en Japón, viven en el silencio, en la oscuridad y en todo aquello que no puedes explicar. Kuchisake Onna no es un invento moderno. Su historia se remonta a los años más oscuros del Japón feudal. La leyenda cuenta que era una esposa de un samurái, una mujer deslumbrante, tan hermosa que todos hablaban de ella. Y eso fue lo que la perdió. Un día, el samurái regresó antes de tiempo y la encontró con otro hombre. Nadie sabe exactamente qué ocurrió después, solo que los gritos se escucharon en todo el barrio, y que cuando la puerta se abrió, ella salió corriendo a la calle, con un corte brutal que atravesaba cada extremo de su rostro, de oreja a oreja. Mientras agonizaba, el samurái dijo las palabras que la condenaron. Si tanto deseas ser hermosa, entonces sé hermosa para todos. Y esa maldición la devolvió a la vida, o a lo que quedaba de ella. La mayoría de encuentros con Kuchisake Onna empiezan igual, con una noche lluviosa, una calle estrecha y un sonido detrás de ti. No un grito, no un paso, es algo suave, casi amable. El rozar de las telas, el movimiento de una bata médica o el sonido de una mascarilla al deslizarse por la piel. Cuando te giras la ves, una mujer con gabardina beige, cabello oscuro largo, pegado por la lluvia, y una mascarilla cubriendo la mitad de su rostro. Lo primero que escucharás será una pregunta. ¿Soy hermosa? Si dices no, se ofende y te cortará la cabeza en ese mismo instante. Si dices sí, solo sonríe, o lo que ella considera que es una sonrisa. Se bajará la mascarilla y verás su boca abierta como un segundo rostro, una sonrisa imposible. Y preguntará de nuevo, ¿y ahora? No importa lo que respondas, ese será tu final. Muchos creen que Kuchisake Onna no busca matar por venganza, sino por necesidad. Es como un patrón, un ciclo, una condena. Algunas personas creen que la pregunta de ¿soy hermosa? Es parte de un ritual, una especie de cadena espiritual. Mientras más respuestas obtiene, más fuerte se vuelve, más presente, más real, como si cada víctima le hiciera renacer de nuevo. Muchos dicen que no hay forma de escapar, pero hay 2 métodos, 2 trucos que algunos aseguran haber usado para sobrevivir. La primera opción es responder, estás normal, ni hermosa, ni fea, normal, neutra, ambigua. Esa simple respuesta, dicen, la confunde, rompe su ritual y en esa confusión tienes unos segundos para poder correr. La segunda opción es arrojar dulces. Muchos niños en Japón llevan caramelos por una sola razón: distraerla. Dicen que Kuchisake Onna se detiene a contarlos y mientras ella los ordena uno por uno, tú tienes tu única oportunidad para poder escapar. Pero recuerda, ella siempre vuelve. Japón, década de 1960. Una joven estudiante regresa sola a casa. Las calles están húmedas.
La niebla cubre los faroles y la estación de tren está casi vacía. El silencio es casi absoluto. Ella escucha risas. Un grupo de hombres borrachos la han estado siguiendo. Acelerando el paso, llega al andén, pero la historia termina de forma brutal. Los hombres la alcanzan, la acosan, la empujan. Ella por el movimiento tropieza y cae a los rieles. Las luces del tren aparecen desde la curva y ella ni siquiera tiene tiempo de gritar. El impacto es tan fuerte, tan rápido, que la parte en dos. Su torso es lanzado a varios metros. La gente en la estación retrocede horrorizada. Nadie se atreve a acercarse. Pero el detalle que nadie puede explicar es que sus ojos permanecieron abiertos incluso después del impacto, como si hubiera visto algo más, algo al otro lado. La leyenda cuenta que su alma quedó atrapada en el lugar, pero no como un espíritu común. Algo más oscuro despertó ese día, algo alimentado por la injusticia, la rabia y el dolor. Y empezó a moverse, arrastrando lo que quedaba de su cuerpo. Oficialmente, la muerte de la joven en la estación quedó archivada como un accidente ferroviario, un caso cerrado, un expediente más. Pero la gente que trabajaba en la estación sabía que nada había quedado realmente cerrado. Algo había quedado suelto, algo que no pertenecía a este mundo. Se cuenta que el primer indicio apareció 3 noches después, cuando un guardia nocturno, con más de 20 años de servicio, presentó un reporte interno. La noche era tranquila, demasiado tranquila. El vigilante caminaba solo por el pasillo que conectaba el área de mantenimiento con el túnel de inspección. El sonido del fluorescente parpadeante era lo único que llenaba el silencio. Nada inusual, hasta que escuchó algo más. Un golpeteo seco, un ruido hueco, irregular, como si algo golpeara el concreto desde dentro del túnel. Hiroshi se detuvo, apagó su linterna por reflejo, intentando escuchar mejor. No eran pasos, no era maquinaria, no era ningún animal. Era un sonido demasiado rítmico, como si alguien estuviera golpeando el piso con los huesos. El guardia pensó que quizás era un intruso, alguien que cayó a las vías, un borracho, un ladrón. Pero lo que encontró dentro del túnel no tenía explicación lógica. Cuando el vigilante avanzó 5 metros hacia el túnel, la temperatura descendió bruscamente. Un frío húmedo, penetrante, que hizo que su respiración se viera en el aire. La linterna iluminó las paredes, el suelo, los cables, todo normal, pero el ruido continuaba. El vigilante apuntó la luz más adelante y entonces la vio. Al principio creyó que era un cuerpo arrastrándose, el torso de una persona moviéndose con dificultad, pero a medida que la figura se acercaba, algo no cuadraba. Era demasiado rápido, demasiado fluido, demasiado antinatural. La luz reveló una piel pálida, casi traslúcida, cabello largo, empapado en sangre seca, ojos abiertos en un gesto congelado entre la rabia y el dolor. Solo había la mitad superior de un cuerpo. Todo, desde la cintura hacia abajo, estaba ausente. La sangre no se veía vieja, pues no estaba seca, goteaba. Goteaba como si aún estuviera fresca. El vigilante retrocedió, paralizado. La figura apoyó ambos codos contra el suelo y se impulsó hacia él con una velocidad que ningún ser humano, mutilado, podría alcanzar. El golpe de sus codos contra el concreto resonó en todo el túnel. La mujer levantó la cabeza y lo miró directamente. El guardia afirmó después temblando que ella sonrió, una sonrisa rota, desencajada, imposible. Cuando el vigilante se dio la vuelta para correr, escuchó algo que lo detuvo en seco. Su nombre, la entidad lo había llamado por su nombre.
La voz no era humana, era como si múltiples voces hablaran a la vez. Una voz femenina, una masculina, una infantil, todas mezcladas en un susurro enfermo. El guardia sintió que algo invisible lo tocaba por la espalda, frío, pegajoso, como dedos que intentaban arrastrarlo hacia atrás. Pero la adrenalina lo salvó, corrió sin voltear, sin respirar, sin pensar. Corrió hasta la salida de emergencia, golpeó la puerta con el hombro, la abrió de un empujón y salió al estacionamiento. Cuando finalmente llegó al módulo de seguridad, estaba pálido, sudando, temblando. Los otros guardias creyeron que estaba enfermo, que le había dado un ataque. No podían imaginar que Hiroshi acababa de ver algo que no podía existir. El vigilante presentó su renuncia antes del amanecer. No quiso cobrar su último turno, no quiso regresar por sus pertenencias. Solo dijo una frase: no es un fantasma, es algo que odia, algo que busca. Nunca volvió a trabajar en estaciones, ni a tomar trenes, ni a caminar cerca de vías férreas. Y lo más inquietante, una semana después, el vigilante fue encontrado muerto en su departamento. No tenía heridas visibles, excepto por 2 marcas profundas en sus tobillos, como si algo hubiera intentado arrastrarlo fuera de la cama. Cuando Teke Teke aparece, lo primero que se percibe no es su rostro, tampoco el sonido, es su silueta. La mitad superior de un cuerpo humano, desgarrado violentamente, la piel pálida como el papel quemado por la luna, los huesos de las costillas visibles bajo la piel tensa. Una estructura orgánica que parece sostenida únicamente por el odio. La cintura está completamente abierta, como si pudiera verse el interior, sin ningún límite físico. De esa abertura cuelgan fragmentos oscuros, intestinos parcialmente expuestos, tejidos que se contraen como si tuvieran vida propia, manchas secas de sangre mezcladas con sangre fresca, que nunca deja de brotar, nunca. Es como si Teke Teke siguiera muriendo una y otra vez, atrapada en un ciclo eterno de agonía, y sin embargo se mueve, con una agilidad aberrante. Sus brazos son lo más inquietante de su anatomía. Los codos están afilados, no de manera natural, sino por el desgaste de arrastre durante años sobre el concreto, golpeando una y otra vez, hasta convertir el hueso en armas puntiagudas, armas que utiliza como cuchillas para impulsarse. Cada movimiento produce el sonido que le da nombre: tec, tec, tec. Un golpe seco, metódico, preciso, rítmico, como si marcara el avance de su cacería. No se detiene, jamás se detiene. Incluso si sus huesos están astillados, incluso si su piel se está desgarrando, ella sigue, como si el dolor fuera únicamente combustible. Se cuenta que Teke Teke no se arrastra a la velocidad que uno esperaría de un torso. No, ella vuela sobre el suelo, se desliza con una rapidez antinatural, como si una fuerza invisible la empujara desde atrás. Los brazos golpean el piso, pero no para soportar su peso. Los golpea para ganar impulso, para proyectarse, para alcanzar. Dicen que puede moverse más rápido que un humano corriendo a toda velocidad, que si escuchas el sonido detrás de ti, bajo un puente, en una estación o en un callejón, no importa cuán rápido seas, ella siempre te alcanzará. Cuando la luz cae sobre su rostro, la mayoría de testigos no logra describirlo con claridad, no porque no lo vean, sino porque su mente se niega a aceptarlo. Pero algunos relatos dicen que sus ojos son enormes, demasiado abiertos, y que permanecen congelados en una expresión entre shock y furia. El blanco es amarillento, y la pupila está tan dilatada que casi cubre todo el iris. Lo que las personas describen siempre es lo mismo: no parpadea, no respira, te mira como si ya supiera cómo vas a morir. Otro detalle es su cabello, es negro, largo,
enmarañado. No se comporta como cabello normal, a veces parece flotar, otras veces se pega a su piel como si aún estuviera mojado por la sangre del accidente. Lo más perturbador de su apariencia, sin embargo, no es la sangre ni los órganos expuestos, es su sonrisa, una sonrisa torcida, inhumana, que no expresa alegría, sino un tipo de satisfacción macabra. Una sonrisa que aparece solo cuando Teke Teke está lo suficientemente cerca de ti, como para extender uno de sus brazos y aferrarse a tus piernas, porque es el momento en que ella entiende que ya te tiene y tú entiendes que ya no hay una salida. Hay una regla que pocas personas conocen. Teke Teke no solo te mata, te reemplaza. La maldición funciona así. En primer lugar la escuchas. Luego ella te mira y ella procederá a preguntarte, ¿dónde están mis piernas? Si no respondes correctamente te corta las tuyas, pero incluso si respondes bien no te salvarás, porque una vez que escuchas su nombre, una vez que ves su cuerpo, tu destino está sellado. Ella te perseguirá 3 días, 3 noches, 3 oportunidades para huir, pero nunca lo lograrás, porque se cuenta que al tercer día siempre te alcanza. Los Kappa son criaturas del folclore japonés, pequeños, del tamaño de un niño, pero no te dejes engañar. Su piel es fría como una piedra mojada, sus extremidades son largas y su espalda siempre cargada por un caparazón endurecido. Pero lo peor, lo más inquietante es la forma de su cabeza, un hueco circular lleno de agua, una pequeña laguna portátil, una especie de depósito que mantiene viva su fuerza. Y si esa agua se derrama, el Kappa se debilita, pero mientras esté llena, es prácticamente imparable. Los aldeanos del antiguo Japón conocían muy bien a los Kappa, no los imaginaban, los temían. Historias transmitidas por generaciones hablan de niños desaparecidos, de animales arrastrados al fondo del río, de hombres encontrados en la orilla, con el cuerpo vacío. Porque un Kappa no se alimenta como cualquier criatura, busca el Shirikodama, una esfera espiritual que según las creencias antiguas todos llevamos dentro del cuerpo, una esfera que contiene nuestra esencia. Y para obtenerla, el Kappa siempre ataca por detrás. Dicen que ver a un Kappa es más común de lo que crees. Sucede cuando te acercas a un río solo, cuando te agachas para tocar el agua o cuando estás ahí simplemente observando el reflejo del sol. Pero el Kappa te observa primero. Algunas historias aseguraron que antes de ver a la criatura, primero escucharon algo. Un chapoteo muy leve, una risa baja, una sombra moviéndose bajo la superficie. Cuando por fin aparece, lo hace lentamente, con una sonrisa tensa, con ojos amarillos que no parpadean. Los Kappa son criaturas educadas, pero no por cortesía, sino por estrategia. Se inclinan, se presentan, imitan el comportamiento humano para desarmarte, para que no corras. Pero cuando se acercan lo suficiente puedes oler el río en su aliento y ves sus manos largas, húmedas, listas para arrastrarte al fondo. No todos los encuentros terminan en muerte, algunos terminan en pactos. Los Kappa, aunque peligrosos, son inteligentes, pueden respetar acuerdos, pero lo que piden no te conviene aceptarlo. Muchos aldeanos antiguos ofrecían pepinos con el nombre de su familia escrito, pequeños animales, comida, incluso partes de sus cosechas. Todo con tal de mantenerlos satisfechos y alejados de los niños. Pero a diferencia de otras criaturas, a los Kappa sí se les puede engañar. Haz una reverencia profunda. Los Kappa son extremadamente educados. Si te inclinas, ellos también. Y al inclinarse, el agua de su cabeza cae y pierden su fuerza. Esa será tu oportunidad para correr. La segunda, algunos viajeros llevan uno a propósito. Lanzarlos lejos del agua puede distraerlos lo suficiente para poder escapar. Y por último, nunca te acerques solo al agua. Un Kappa rara vez ataca a un grupo, prefiere presas solitarias.
Las primeras menciones del Noperabo aparecieron en antiguos registros orales, transmitidos por monjes, campesinos y viajeros. Todos coincidían en lo mismo: su aspecto era completamente humano, al menos al principio. Podía ser una mujer hermosa, un samurái silencioso o un niño que lloraba solo al borde del camino, pero al acercarte, el rostro que veía se desvanecía poco a poco, como si fuera borrado por una mano invisible. Donde deberían estar los ojos, solo había piel lisa. Donde debería haber una boca, no había más que una superficie tensa y fría. Era una máscara viva, sin rasgos, sin alma, sin humanidad. Los relatos más antiguos situaban sus apariciones en los caminos que llevaban a los templos, especialmente en las afueras del Edo, la actual Tokio. A esos senderos se les conocía como los caminos de los difuntos. Por las noches eran transitados por monjes, comerciantes o viajeros solitarios que regresaban tarde. Todos sabían que en esos trayectos, el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus era delgado como una hoja de papel. Se decía que si durante la caminata escuchabas un leve llanto o una voz que susurraba tu nombre, debías seguir adelante, sin mirar atrás, porque si lo hacías, podías encontrarte con el rostro vacío. El Noperabo aparecía en silencio, observando. Nunca hablaba, nunca se movía bruscamente, solo esperaba que el miedo hiciera el resto. Y cuando el viajero, dominada por la curiosidad o la compasión, se acercaba a preguntar si se necesitaba ayuda, la figura giraba la cabeza lentamente, mostrando una piel perfecta, sin rasgos, sin vida. El horror del Noperabo no radicaba en la violencia, sino en lo psicológico. Era el miedo al vacío, a lo desconocido, a mirar algo que parece humano, pero no lo es. Los testigos que sobrevivían a estos encuentros decían que por semanas no podían mirar el rostro de otra persona sin sentir náuseas. Algunos afirmaban que el rostro del Noperabo seguía apareciendo en sus sueños, en los reflejos del agua o en los espejos más empañados. Incluso había rumores de viajeros que después de un encuentro perdían sus propios rasgos poco a poco. Primero los ojos se volvían opacos, luego los labios parecían sellarse, hasta que su rostro se transformaba en una superficie pálida sin vida, como si el espíritu les hubiera robado su identidad. Nadie sabe con certeza qué es realmente el Noperabo. Algunos monjes lo describían como un obake, un tipo de fantasma que adopta forma humana. Otros lo consideraban un castigo enviado por los dioses a aquellos que habían cometido traiciones o engaños. Existen también versiones que lo relacionan con el Mujina, una criatura parecida a un tejón o un mapache mágico capaz de transformarse. Según estas historias, el Mujina usaba su poder para adoptar forma humana y aterrorizar a los mortales, borrando su propio rostro para confundirlos. Pero lo más perturbador de esta versión es que el Noperabo podría no ser una entidad ajena, podría ser la sombra de uno mismo, una manifestación espiritual que adopta el aspecto de una persona vacía para recordarnos lo fácil que es perder la identidad. El rostro borrado era el reflejo del alma corrompida, un vacío sin rasgos, sin identidad, sin pureza. El Noperabo no necesita tocarte para destruirte, solo necesita que te reconozcas en él. Hay algo que distingue al Noperabo de otros espíritus: su silencio. Nunca habla, nunca grita, nunca amenaza, porque su poder está en la ausencia. En el Japón espiritual, el silencio tiene un significado sagrado. Es el espacio donde lo divino se manifiesta, pero también donde el ser humano se enfrenta a su propia mente. Cuando el Noperabo aparece, no rompe el silencio, lo ocupa. Y en ese vacío, la víctima oye su propia respiración, su propio miedo, su propia voz temblando. El silencio del Noperabo no es el mutismo, es el reflejo, es la nada que nos devuelve la mirada. Ahora que conociste a estas 4 criaturas, quizás empieces a ver a Japón con otros ojos, no como la tierra de la tecnología, la calma y las luces de neón, sino como un lugar donde las sombras todavía guardan secretos que nadie quiere aceptar. Estas criaturas no sobreviven por casualidad,
sobreviven porque hay quienes aseguran que todo esto sigue pasando, solo que nadie quiere admitirlo. Así que antes de cerrar este video pregúntate, ¿y si estas criaturas no son mitos? ¿Y si solo esperan a que alguien más las mencione para volver la mirada hacia acá? Gracias por llegar hasta el final. Si quieres seguir explorando más horrores del mundo, más entidades que desafían la lógica y más historias que no te dejarán dormir, suscríbete, deja tu like y acompáñanos en el próximo viaje. Pero recuerda, cuando apagues la pantalla, no estarás solo. Algunas criaturas siempre se quedan mirando.